a bajar corriendo las escaleras. Mis hermanos, hemos venido hablando de cómo un cristiano es fortalecido cuando ya no tiene fuerzas. Y hemos hablado de Daniel. Daniel no esperó que llegara el problema para comenzar a orar, sino que oraba 3 veces al día. Ustedes lo saben muy bien, lo han leído. También hablamos de aquellos 3 muchachos contemporáneos de Daniel que tomaron la decisión de no doblar sus rodillas delante de ídolos. ¿Y cuál fue la paga? Los mandaron a un horno y ese horno lo subieron 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces, ¿qué dijo el rey? Dice, que no eran 3 los que pusimos ahí en el horno. Ahora veo 4, me está fallando la vista. Eran 4, porque el ángel de Jehová estaba con ellos. Sadrac, Mesac y Abednego. Luego hablamos de un hombre que peleó con el ángel de Jehová. Jacob, la perseverancia. ¿De dónde cogió fuerza este hombre? Porque dice que peleó toda la noche hasta que rayó el alba, hasta que amaneció. Dios le dio la fuerza. Y Dios lo transformó, y Dios lo cambió, y Dios lo selló, ¿se recuerdan? Le dislocó la cadera. Porque le decía, no te suelto hasta que no me bendigas. Le cambió el nombre de Jacob a Israel. ¿Qué más hizo? Le dio ese golpe en la cadera para que se recordara qué era lo que había sucedido en Peniel. Dios nos marca muchas veces. Dios nos marca a nosotros muchas veces. Tenemos que recibir una marca algunas veces para recordarnos siempre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Será que usted tiene marcas de las que le ha hecho el Señor? Yo creo que todos tenemos marcas. Yo tengo marcas y cuando me recuerdo puedo darme cuenta la grandeza de Dios, de dónde el Señor me ha sacado, de dónde el Señor me ha liberado. Seguimos hablando de dónde salen esas fuerzas que los cristianos, de dónde saca fuerza un cristiano cuando ya no le queda nada. Algunas veces decimos, hay un sonido ahí que me está molestando. Está apagado. Aquí lo siento bien fuerte el sonido, no sé si me ayudan, por favor. Ahí, gracias. Gracias. Ahí está. Ahí se fue. Muchas gracias. ¿Qué les decía? Se me olvidó. Han puesto atención, qué bueno. Desen un aplauso, mi hermano. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, de ese mismo tema que hemos venido moviendo. ¿De dónde saca fuerzas un cristiano cuando ya no le queda más nada? Cuando queremos, la semana pasada les decía, cuando queremos botar la toalla, cuando queremos tirar el saco, cuando queremos la gorra, queremos tirar la gorra. Ya no queremos, ya no tenemos palabras, ya queremos decir lo que dijo Elías. Señor, llévame ya de una vez. ¿Para qué quiero estar aquí sufriendo? Pero déjeme decirle que hoy vamos a aprender que Dios tiene propósitos eternos. Y Dios está obrando. Quizás a usted se le está terminando esa visión, pero Dios le va a renovar la visión.
Dios va a renovar esa visión, Dios le va a dar fuerzas una vez más porque tenemos un Dios de oportunidades. El Señor nos da una oportunidad más y hoy lo vamos a ver. Quiero que revisemos la palabra del Señor, como decía Lidia, es una palabra muy preciosa. Hemos hablado de este tema, hemos escuchado también a otros pastores hablar de este tema porque es un tema que trae mucha riqueza espiritual para nuestras vidas y consejo, pero también vamos a ver 3 cosas que el Señor hace y que nosotros tenemos que hacerlas. Hoy vamos a hablar cuando el fuerte se agota. Usted se sentía que era fuerte y se siente agotado. Usted creía que se estaba comiendo el mundo y ahora el mundo se le está quebrando en pedacitos. Cuando el fuerte se agota. Mis hermanos, revisemos la palabra del Señor y veamos Primera de Reyes capítulo 19, versículo 18, donde su palabra nos dice, y leo para ustedes: Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas poderla exponer de una manera sencilla, humilde, y que todos podamos ser edificados. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es poderosa, es ungida, es transformadora, y a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Te alabamos y te damos toda gloria, Señor. Permite, Señor, que podamos disfrutar de un gozo completo, que aprendamos, Señor, a confiar plenamente en ti y que cada día, Señor, podamos recibir esa dosis de fe para continuar. Tu palabra nos es clara, Señor, cuando vemos que la clave de los milagros es creer. El Señor dijo, no temas, cree solamente. Y en esa dirección, Señor, te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de eso, cuando el fuerte se agota. Y déjeme decirle algo, mis hermanos. Quizás cuando ustedes miran que el pastor está agotado, que está cansado, se siente débil, también la iglesia se siente débil. Entonces muchas veces nosotros decimos, estamos fortalecidos en el Señor, aunque nos estemos quebrando por dentro. Porque es el líder no puede quebrantarse, no puede estar sintiéndose débil. Pero miren lo que pasó con Elías. Yo quiero que hagamos ese recorrido que hizo Elías. Hay algo que a veces no nos atrevemos a decir y es quizás a decirlo en voz alta en la iglesia, que hasta los cristianos fuertes se agotan. Se agotan. Llegan a un momento en que ya no pueden más y se agotan. Pensamos que el desánimo es solo para los débiles en la fe. No es así. Pero yo sé que hoy vamos a entender, vamos a ver a un gigante espiritual como lo es Elías, uno de los profetas más usados poderosamente por toda la Biblia, que se encuentra, lo vamos a ver en este pasaje, tirado en el suelo bajo un árbol, el enebro, pidiendo a Dios que lo deje morir. Ahí está, bajo un enebro, cansado, huyendo de una mujer, huyendo de una persona que dice, así como este hombre mató a 450 sacerdotes de Baal, mañana quiero la cabeza de ese hombre aquí, en mi mesa, Jezabel. Él sale con todas sus fuerzas. Estamos hablando de Primera de Reyes capítulo 19.
Y si usted quiere saber qué fue lo que hizo, cuál fue la hazaña tan grande que hizo este hombre, váyase al capítulo 18. Ahí usted va a ver 450 sacerdotes de Baal. Y mire, él hace algo interesante. Dice que escojan 2 bueyes, vamos a escoger uno cada uno, y con los sacerdotes de Baal, pártanlo, pónganlo sobre la leña y no le pongan fuego, porque el fuego va a descender del cielo, dice él. Y comienzan los sacerdotes de Baal a hacer sus rituales, a hacer todo, y comienzan a mutilarse y a invocar. Y él les decía, ¿será que sus dioses están dormidos y no los escuchan o no tienen oído? Les decía él. Y pasó el tiempo de esta gente, de los sacerdotes de Baal, y no pasó nada, no descendió fuego del cielo. Más bien, él, burlándose de los sacerdotes de Baal, les dice, hagan una zanja alrededor del animal y de esa carne y de esa leña, y empápenla de agua. Llenen esa zanja que ahora han hecho, llénenla también de agua. Naturalmente eso no va a coger fuego, eso no va a ser consumido porque está empapado, está lleno de agua. Y este hombre hace una oración tan sencilla al Dios poderoso y eterno y le dice, Padre, yo sé en quién he creído y yo sé que tú no me vas a fallar. Desciende fuego del cielo y consume todo eso, y fue consumido todo. Eso está en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Pero después de eso, mis hermanos, yo quiero que nosotros veamos, después de haber hecho algo tan sorprendente, una mujer viene a amedrentar, viene a ponerle en su mente, el enemigo comienza a minar, solo tú has quedado como profeta, solo tú estás ahora, esta mujer te quiere matar, quiere tu cabeza, es momento de huir. Y es ahí donde él sale y llega hasta ese lugar, va camino al desierto y llega y se tira debajo de ese enebro, un árbol que da bastante sombra. Y es ahí donde comienza la historia más sorprendente de Elías. Su nombre es y sigue siendo sorprendente la forma en cómo Dios usó a este hombre. Después que él es consumido el altar donde estaban los bueyes y la leña y estaba húmeda, él tuvo que matar 450 sacerdotes de Baal. Mis hermanos, la pregunta que en estos últimos días nos estamos haciendo es, ¿de dónde saca fuerzas un cristiano cuando ya no le quedan, cuando ya no hay fuerzas? Sabemos y hemos descubierto a través de los hombres de Dios que hemos estudiado que la fuerza viene de Dios. Y Dios le da fuerzas al cansado. Y Dios le renueva las fuerzas al que está débil. Entonces, hoy la historia de Elías nos va a dar una respuesta hermosa, tierna y sorprendente. Porque a veces la fuerza no llega no llega como un rayo poderoso de fuego. A veces llega como pan caliente. Llega como un vaso de agua. Llega como ese silbo apacible. Y eso es lo que necesitamos muchas veces nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando el Señor nos encuentra, le preguntó el Señor de dónde vienes, qué hiciste, por qué lo hiciste, o en qué cabeza estaba pensando cuando hiciste eso. No, el Señor no le dice nada de eso. El Señor, ¿qué hace? Lo abraza, lo escucha.
Muchas veces nosotros necesitamos ser escuchados. No necesitamos reproches. Nuestros hijos no necesitan reproches. ¿Qué hiciste? O gritos. Necesitamos acercarnos a ellos, caminar con ellos, decirle por qué razón esto es malo. No nos dice a nosotros la palabra del Señor. En esto pensad, en lo que es justo, en lo que es de buen nombre. Dice la palabra, en esto pensad. Mis hermanos, veamos una de las cosas que sucedió con Elías. Aún el fuerte se agota. Elías venía de la victoria más grande de su vida. Acababa de vencer a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Pero cuando la reina Jezabel lo amenazó de muerte, algo se quebró dentro de él. El mismo profeta que no les tuvo temor a 450 falsos profetas de Baal, salió corriendo por miedo a una sola persona, una sola mujer. ¿Qué decía esta mujer? Mañana temprano quiero la cabeza de ese hombre aquí en mi mesa. Y ella lo mandó a buscar. Pero llegó al desierto. Elías llega al desierto y llega tan agotado, se sentó debajo de un enebro y le pidió a Dios que lo dejara morir. ¿Qué es lo que dice? Primera de Reyes 19:4, para que usted vaya siguiendo la lectura. Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, Señor, ya no quiero más? ¿Por qué no me llevas? Cuando somos cristianos decimos, ¿por qué no me llevas? ¿Por qué no me llevas, Señor? Pero mire, vaya pensando que cuántas veces usted le ha dicho al Señor, Señor, ¿por qué no me llevas? Y el Señor siempre le renueva los propósitos. Porque por esta razón te tengo aquí, por esta razón te tengo con esta familia, por esta razón te tengo en este país, por esta razón te tengo en esta comunidad. Mis hermanos, Elías dice, basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Aprendemos algo aquí? Claro que sí. El ataque más fuerte muchas veces no viene antes de la batalla, sino después del triunfo. La batalla más fuerte, oiga bien, no viene antes de la batalla, sino después del triunfo. Cuando bajamos la guardia y quedamos vacíos, y cuando estamos agotados, en el caso, cuando estamos cansados, tenemos cansancio, no, es ahí donde el enemigo aprovecha y distorsiona la voluntad de Dios. Elías creía que estaba solo, pero Dios todavía tenía 7,000 fieles que no habían doblado sus rodillas delante de dioses. Oiga bien, eso lo vemos en el versículo 18 del capítulo 19 de Primera de Reyes, que dice el Señor, yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron sus estatuas. ¿Y qué decía Elías? Solo yo he quedado y me andan buscando para matarme. Mis hermanos, y no piense que esto les pasa solo a los débiles en la fe. No debemos de pensar eso. Elías era un gigante espiritual, así lo podemos llamar, un gigante espiritual, y aún así cayó. Aún así se sintió cansado. La Biblia nos recuerda que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Veamos lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 17. Dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero ¿qué dice antes? Era sujeto
a pasiones semejantes a las nuestras. Era como usted y yo, tenía pensamientos, era sujeto a pensamientos, a pasiones semejantes a las nuestras. Mi hermano, si a un profeta tan poderoso le llegó el desánimo, no se avergüence cuando llegue el desánimo a su vida. ¿Se ha sentido usted alguna vez bajo de ánimo? ¿Se ha puesto usted en esa misma situación de Elías, debajo de un enebro? Ya nos tiramos de bruces ahí en el piso y decimos, Señor, ya hasta aquí llegué, ya no tengo más fuerza. Ayúdame o llévame mejor. Muchas veces pedimos esa solución que pidió Elías, pero todavía no es tiempo para eso. Todavía no es tiempo para eso. El Señor tiene el control. Hermano, tenemos que pensar en ese final, tenemos que pensar en ese tiempo que el Señor nos va a guiar a algo mejor. Elías pensaba que ese era el final de la historia, llegar al enebro, estoy cansado, ya no puedo más, mis piernas no me dan más, hasta aquí llegué. Señor, llévame. Pero el Señor envió un ángel. El Señor envió un ángel, mire, le preparó una torta, le preparó un pan. Dice que la palabra dice ascuas y esas son brasas. Son brasas. Antes el pan, la torta se hacía sobre las brasas. Así se lo prepara el Señor. Con el ángel que manda el Señor, le prepara ese pan y le prepara también una jarra de agua. Usted sabe que las jarras de agua que son de arcilla, de barro, esa agua es sabrosa, es fresca, se mantiene fresca. ¿Y qué más hace el Señor? Lo despierta, le dice, levántate, come, bebe. ¿Y qué hizo Elías? Comió, bebió y se volvió a dormir. El Señor permite eso y tiene paciencia con nosotros. ¿Qué vuelve a hacer el Señor? Lo vuelve a levantar. Levántate, come, bebe, que largo camino te espera. Hasta el más fuerte, mi hermano, hasta el más fuerte se agota. Otra cosa que podemos ver es que Dios no regaña al agotado, sino que lo cuida. Y de eso es lo que estamos hablando. Primera de Reyes 19, 5 al 8. Quiero leerlo porque es precioso lo que dice. Dice, se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde, un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Versículo 6. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabeza un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Versículo 7. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo, levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Yo estoy usando Reina Valera contemporánea. Versículo 8. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Aquí está lo más hermoso de toda esta historia. Cuando Elías toca fondo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?, le dice el Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? El Señor no lo regañó.
El Señor no le dio un sermón como acostumbran nuestros padres o acostumbramos nosotros a dárselo a nuestros hijos. No lo regañó, no le dio un sermón. El Señor no le dice: Elías, ¿cómo puedes dudar después de todo lo que hiciste? No. El Señor lo cuida. El Señor nos cuida a cada uno de nosotros. La historia dice que uno tocó y le dijo: levántate y come. Elías comió, bebió y volvió a dormir, y el ángel vino por segunda vez y lo alimentó. Dios le dio pan, le dio agua, le dio descanso, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. Hermanos, pensemos por un momento en esto. No fue un fuego del cielo esta vez. Fue pan, fue agua, fue descanso. Dios cuida primero el cuerpo cansado y después le habla al corazón. No podemos hablar cuando estamos agitados, cansados. No vamos a decir algo correcto. Pero Dios primero le da pan, le da agua, le da descanso. Dios cuida primero del cuerpo cansado y después le habla al corazón. A veces lo más espiritual que usted puede hacer es descansar. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Yo lo descubrí. Mi esposa dice que soy dormilón, pero yo lo descubrí. Hermano, lo más espiritual que usted puede hacer es descansar. Es descansar. Y usted, después que descansa, usted va a tomar una buena decisión. Dios le ha ayudado a poder modificar todos esos pensamientos que usted tenía. Pero tiene que estar descansado. Mi esposa lo hace, pero yo no puedo hacer lo que ella hace. Ella dice, y lo hace. Yo descanso, deme en 5 minutos, y ella se va y pone su cabeza en la cama 5 minutos, o en el sofá, donde ella se pone cómoda, y son 5 minutos, hermano. Y se levanta como nueva. Yo, si hago eso, yo me levanto con los ojos inflamados, con un dolor de cabeza. Somos diferentes. Pero el Señor da el descanso. El Señor da el descanso. ¿Qué hizo el Señor? Aquí no fue fuego del cielo, sino que fue pan, fue agua, fue descanso. Dios cuida primero del cuerpo cansado y después le habla al corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de experimentar, que a veces lo más espiritual que nosotros podemos experimentar es descansar y dejar que Dios cuide de cada una de nuestras cosas, que tome el control y vea cuánto alcanza esa fuerza que Dios nos da. Nos renueva, el Señor nos renueva. Con una sola comida, decimos, con una sola comida del cielo, Elías caminó 40 días, oiga bien, 40 días y 40 noches. Cuando Dios nos fortalece, no es solo para el momento, es para todo el camino que viene. La fortaleza que el Señor nos da, esa energía que nosotros necesitamos, la da para todo el camino que viene. Fíjese cómo recibió Elías esa fuerza. Comió, bebió y volvió a dormir. No hizo nada grande, simplemente se dejó cuidar por el Señor. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿están cansados? ¿Están cansados emocionalmente? ¿Hay algo que
que pueden decir, Señor, estoy a punto de explotar, ya no soporto más. O me llevas o esto explota. Estamos cansados. Tenemos que descansar. Tenemos que comer esa comida espiritual que nos va a llevar hasta ese lugar que el Señor quiere. Eso es lo que necesitamos. La fuerza no llega cuando corremos con el tanque vacío. No. La fuerza en un motor, en un auto, es que usted se mantenga. Usted va a correr muchos kilómetros si usted está siempre con su vehículo en la F de full. Pero si usted está ahí casi llegando a la E de empty, de ya, estamos ya, nada más la reserva, usted no va a ir muy lejos. Así somos nosotros. Tenemos que estar espiritualmente alimentados para poder correr lejos, llegar lejos. Pero si no tenemos esa costumbre de comer espiritualmente, vamos a llegar muy cerca. Mis hermanos, una cosa más. Dios habla en el silencio, no solamente en el ruido. Yo siempre he tenido eso. Dios habla en el silencio. Ahí donde usted está, donde usted se comunica con el Señor, ese lugar que usted tiene separado de todo, la familia, el mundo, la casa, los muchachos, ahí donde usted tiene ese cuarto de guerra, donde usted se mete a conversar con Dios. Muchas veces usted se siente mejor cuando no dice una palabra y solo deja que el Señor le ministre. Dios habla en el silencio, no solo con el ruido. No vamos a sentir gozo ni alegría poniendo unas bocinas grandototas y alabaré, alabaré, alabaré. No. O levanto mis manos. Entonces no va a poder hacer los oficios de la casa, porque va a estar con la escoba y levanto mis manos. No va a poder barrer, no va a poder hacer las cosas del hogar. Es un tiempo con el Señor. Es un tiempo con el Señor. Es en ese silencio donde el Señor nos habla. Veamos lo que le pasó a Elías. Capítulo 19 de Primera de Reyes, versículos 9 al 13. Dios habla en el silencio, no solo en el ruido. Recuerde esto, Elías llega al monte Horeb y Dios le da una lección que también necesitamos nosotros. ¿Cuál es esa lección? Versículo 9. Buscó una cueva donde pasar la noche y ahí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Oiga bien. Él se refugia en esa cueva porque él está pensando y tiene sus ideas. Solo yo he quedado, el único profeta que ha quedado, y me están buscando para matarme, quieren mi cabeza. Se refugia en esa cueva. Pero el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Y Elías responde, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedé yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Esa es lo que está pensando Elías. Y dice la palabra que pasó un viento tan fuerte que rompía las peñas, rompía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Y vino también un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después de todo aquel ruido llegó un silbo apacible y delicado. En el silbo apacible y delicado, allí estaba el Señor. Hermanos, muchas veces buscamos a Dios
en lo grande, en el ruido, y Él nos espera en lo apacible, en lo delicado, en lo más silencioso. El profeta había visto descender el fuego en el Monte Carmelo, pero la restauración de su alma vino en un susurro apacible y delicado. Él conocía a Dios, él sabía el poder de Dios, pero le está ministrando el Señor en un susurro apacible y delicado. Recorramos juntos con Elías. Caminemos juntos con Elías en esta travesía que está haciendo Elías, porque es también nuestro camino. También nosotros en algún momento caminamos este mismo camino de Elías, nos metemos bajo ese enebro y le decimos: Señor, hasta aquí, ya no puedo más, llévame si es posible. Primero, recordemos esto, lo vimos caer a Elías debajo de un enebro, agotado, sin ganas de vivir. Aprendimos que aún los más fuertes se cansan. Eso aprendimos. Y que no debe existir vergüenza en llegar cansados delante de Dios, porque Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Él tendrá cuidado de nuestras debilidades. Él nos conoce. ¿Por qué vamos a tener vergüenza de decirle: Señor, aquí estoy? Mira lo que tú sabes, Señor, lo que está pasando en mi vida. Eso aprendemos, que aún los más fuertes se cansan. Segundo, vimos que Dios no lo regañó, sino que lo cuidó con pan, con agua, con descanso. Aprendimos que la fuerza llega cuando dejamos que Dios nos cuide en nuestra debilidad. Ahí es donde llega nuestra fuerza. ¿Qué dice Pablo? ¿Se recuerdan lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:10? Dice Pablo lo siguiente, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que necesitamos reconocer. Y Dios nos da el pan espiritual, el agua de vida y el descanso del Señor. Pero no es tiempo todavía para decirles: Señor, yo quiero escuchar esas palabras. Entra al descanso de tu Señor. No, todavía no. El Señor no quiere llevarnos todavía. Hay un propósito más que el Señor tiene para nosotros. Algo más. Y como tercer cosa que vimos hoy, escuchamos a Dios hablar en el silbo apacible y silencioso, delicado. Ahí es donde escuchamos al Señor. No es en el ruido, no es en el fuego. No sé cuántos se recuerdan hace muchos años, muchos años, unos 7 años más o menos, o más. Cerca de aquí, un domingo estaba nublado, sumamente nublado, y cayó un rayo que iluminó la iglesia. No sé cuántos se recuerdan. Iluminó la iglesia. Y eso fue tan lindo, porque vimos ese resplandor, ese destello que entró en la iglesia. Y todos comenzamos a glorificar el nombre de Dios. Cuán grande es su nombre. Pero Dios está en un silbo apacible y delicado. Así es como el Señor nos habla. Y en ese susurro le devuelve a Elías el propósito de su vida. Notemos esto. Cuando Elías estaba bajo el enebro,
ya no le veía sentido a existir. Por eso les digo, ¿cuántos de nosotros hemos estado debajo del enebro? Ya no tenemos sentido a vivir. Por eso, muchas veces, y lo hizo Elías, pedimos morir. Había perdido la razón de su vida, pero Dios no le dejó ahí. Después de alimentarlo, de hablarle en ese silbo, en ese silencio, le dio una nueva misión concreta. Vámonos al capítulo 1 de Reyes 19, 15 y 16. ¿Qué hizo el Señor? Le dice, levántate, levántate, que todavía hay mucho que hacer. Después de alimentarlo, después de hablarle, le dice el Señor, le renueva esa misión, porque él tenía una misión más por hacer, y le dice 3 cosas que debe de hacer. Ve y vuélvete por el camino, unge a Esael por rey, a Jehú y a Eliseo. 3 cosas, 2 reyes y a su sucesor. Se da cuenta que todavía el Señor tiene mucho más abundante de lo que nosotros pensamos. Vas a ungir a estos hombres como rey, y a Eliseo lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ese es el sucesor de Elías, Eliseo. Dios le devolvió el propósito de su vida. Le dio en otras palabras, o le dijo en otras palabras, Elías, todavía te necesito, todavía tengo algo más para ti. Elías, esto no termina aquí, todavía hay más. ¿Cuántos creen que todavía hay más? La historia no se ha terminado. La palabra sigue vigente. Y la palabra dice que Dios está buscando obreros que reconozcan ese llamado, de llevar su palabra por todas las naciones, hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos. Entonces esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Oramos por Venezuela, oramos por Cuba, oramos por El Salvador, oramos por Ecuador, oramos por Argentina, oramos por Colombia, oramos por tantos países, oramos por Nicaragua. Todos tienen algo especial. Todos tienen un propósito por el cual Dios los tiene vigentes. Vamos a ir terminando, mis hermanos. El Señor le dice estas 3 cosas. Vuélvete por tu camino, unge a Esael por rey, a Jehú y a Eliseo. Úngelo para que sea profeta en tu lugar. Dios le devolvió el propósito de su vida. Le dijo, en otras palabras, Elías, todavía te necesito. Todavía tengo algo más para ti. Elías, esto no termina aquí. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El enemigo siempre quiere hacernos creer que ya no servimos para nada. Ese es el trabajo del enemigo. ¿Y quién te ha dicho que tú puedes? ¿Y quién te ha dicho que tú sabes? ¿Y quién te ha subido ahí? ¿Y quién te ha llevado para acá? ¿Y quién te ha traído? ¿Qué tú te crees? El enemigo siempre está poniendo pensamientos que no edifican. El enemigo quiere hacernos creer que ya no servimos, que nuestra historia terminó, que Dios ya no nos necesita, pero Dios en su plena voluntad nos vuelve a llamar por nuestro nombre y nos dice, como le dijo a Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Cuántos lo creen que el Señor nos conoce? ¿Cuántos lo creen que el Señor puede hacer las cosas mucho más abundantes?
¿Cuántos lo creen que si tenemos una buena relación con Dios, Dios nos va a poner en lugares de privilegio? ¿Cuántos creen que si estamos de la mano del Señor vamos a caminar lejos? ¿Cuántos creen que si nosotros estamos convencidos de que tenemos un Dios poderoso y eterno, vamos a triunfar? Lo creemos. Lo creemos. Porque su palabra lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Habrá algo que el Señor no pueda resolver? El Señor todo lo puede resolver. El Señor todo lo puede resolver. No hay nada imposible para Él. Mire lo que le dice a Jeremías, y lo mismo nos dice a nosotros. Antes que te formase, que fueras una célula, que fueras un embrión, yo tenía ya un nombre para ti. Yo te conozco. Yo sé quién eres. Y antes que nacieras, el Señor nos ha santificado. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La fuerza plena regresa cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y nos volvemos a caminar dentro del propósito para el cual nos creó el Señor. Porque afuera de su voluntad andamos cansados, sin rumbo, andamos pensando cosas que no debemos. Pero dentro de su voluntad, oiga bien, dentro de la voluntad de Dios, aunque el trabajo sea muy duro y no tenga sentido, encontramos siempre el descanso y la paz que el Señor nos da. Hay trabajos que nos cansan, pero pídale fuerza al Señor. Hay trabajos que nos cansan, pero pidámosle fuerza al Señor. Esta tarde quiero que pensemos en algo. Quiero que no le demos entrada al enemigo de esos pensamientos que él nos tira como dardos. Tú no sirves para esto. Ese es un dardo del enemigo para distorsionar la voluntad de Dios. ¿Quién dice que te ha llamado el Señor? ¿Quién dice que tú puedes servir en esto? ¿Quién dice que tú puedes hacer? Todos esos son dardos del enemigo para entorpecer la voluntad de Dios. Pero Dios, de lo más vil del mundo, lo santifica, lo perfecciona y lo pone a su servicio para la gloria de Dios. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie y vamos a pensar en esto. Quizás usted muchas veces ha estado bajo el enebro, bajo ese árbol fuerte, con una sombra preciosa, y quizás se ha tirado ahí y le ha dicho al Señor: ya no quiero más, Señor. Hasta aquí llega. Hasta aquí llego. Pero el Señor nos da una oportunidad más. El Señor nos da una oportunidad más. El Señor es de oportunidades. Quizás vamos a cometer muchos errores en la vida, pero en medio de esos errores está el Señor también. Simplemente el Señor quiere que nosotros lo reconozcamos. Reconozcamos nuestro error, pero que reconozcamos que el Señor está con nosotros siempre. Quizás podemos cometer errores con la familia, no amarlos, no tener un distanciamiento, pero el Señor está ahí, pensando siempre en usted. En medio de todo, el Señor está con los brazos abiertos, pidiendo que llegues a Él. Él te escucha con paciencia. Él te alimenta, te da ese pan fresco. Él te da de esa agua
para que sacie tu sed. Él te da descanso también, para que no permitas que ningún pensamiento entorpezca la voluntad de Dios. Vamos a orar. Quizás recordamos que hoy hasta los más fuertes se agotan y nos seguimos preguntando, y el Señor nos sigue dando esa respuesta de por qué el cristiano, de dónde el cristiano saca fuerzas cuando está completamente débil. Y reconocemos que todo viene de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. No estamos fingiendo que somos fuertes, somos débiles, Señor. Somos débiles para que tu poder se perfeccione en nosotros. No estamos corriendo por correr con el tanque vacío. Estamos corriendo, Señor, cargados de ese poder y de esa gracia que solamente tú puedes dar. Reconocemos, Señor, el sacrificio que Cristo hizo en el Calvario, el entregar su vida y derramar su sangre para que nosotros seamos perdonados, para que sean limpiados nuestros pecados. Lo reconocemos, Señor, y lo declaramos, porque con la boca confesamos y con el corazón creemos, Señor, que tú padeciste por nosotros y que a través de ese sacrificio tú nos das una entrada libre ante un Dios grande y poderoso y eterno. Padre, gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Recibimos, Señor, ese pan del cielo y escuchamos la voz suave, Señor, que tú nos das. Recordamos lo que dice tu palabra. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gracias te damos, Señor. Tú tienes esa dosis de fe para nosotros cada día, Señor. Ayúdanos a reconocerla y a poder confiar más en ti. Declaramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Declaramos, Señor, que la obra del Espíritu Santo nos guía y nos sigue llevando, Señor, de victoria en victoria. Te damos las gracias, Señor. Levántanos, Señor. Levántanos, que queremos seguir buscando tu presencia. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Salúdense, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Que tengan una semana maravillosa en el Señor.